Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. A las personas que estén conectadas les voy a pedir que intenten no entrar y salir, porque hoy no va a estar Celeste y la verdad que la clase es presencial, así que no voy a poder admitirlo, ¿sí? Bueno, hoy comenzamos a dar el primer derecho real sobre cosa ajena. ¿Mm? Para esto nos conviene repasar un poco las clasificaciones. Bueno, a partir de ahora no puedo volver a ingresar gente. Vamos a tener como regla eso. Bien, les decía, estamos hablando del derecho real sobre cosa ajena. Entonces, para esto nos conviene pensar y repensar aquellas clasificaciones que estudiamos, las primeras clases, acerca de cuando el objeto recae sobre una cosa propia, como lo hemos visto en la propiedad horizontal, como lo habrán visto en dominio, si es que comenzaron en las comisiones, en los adjuntos, y como son el condominio y los conjuntos inmobiliarios. Ahora, cuando entramos a la otra fase, que es esta de los derechos reales sobre cosa ajena, vamos a encontrar ciertas características que se van a repetir. ¿Cuáles son las características que se van a repetir? Primero vamos a tener en cuenta un principio rector, que es el principio de exclusividad. El principio de exclusividad, que lo vemos en el derecho de dominio, como aquel donde solamente una persona puede ser titular de la cosa, cuando estamos hablando de la estructura del derecho real de dominio. Este principio se va a repetir como teoría general, como principio general en materia de derechos reales. Entonces, ¿a qué apunta este principio? A que cada vez que se desmembre el dominio, es decir, que estamos hablando de un dominio imperfecto, ya sea porque se constituyó otro derecho real, como sería la constitución del derecho de usufructo, u otro derecho real de garantía, siempre van a tener un límite temporal, porque el espíritu del legislador es que esas facultades que se trasladan al otro titular retornen al nudo propietario, es decir, al titular del dominio imperfecto, para que vuelva a tener ese dominio perfecto. Entonces, cuando estamos hablando del derecho real de usufructo, también es muy importante, es el derecho que vamos a ver en esta clase, porque este es el derecho que mayor contenido otorga a su titular, cuando estamos hablando de derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, este derecho lo vamos a utilizar de manera comparativa con el resto de los derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, cuando hablemos del uso, cuando hablemos de la habitación, cuando hablemos de la servidumbre, siempre lo vamos a tener que comparar con el usufructo, ¿sí? Históricamente este derecho real nace en la época romana, donde del dominio pleno se permitía al paterfamilias entregar algunas cosas para que sea otro quien tome el provecho económico de esa cosa, lo que se llamó en aquella época el dominio útil, separándolo del dominio inútil, que es el que le queda al nudo propietario. ¿Por qué traemos esta clasificación antigua? Porque hoy nos puede ayudar para distinguir la utilidad de la constitución del derecho de usufructo. El titular, el usufructuario, va a tener sobre la cosa las facultades de uso y goce. Estas facultades son las que hacen de esa posesión la gran utilidad y ventaja económica. Después vemos, a partir del 2015, que se lo ha dotado inclusive
de la disposición jurídica. Esto es, va a poder transmitir el derecho. ¿Y para qué se pensó esta nueva facultad? Justamente con la finalidad de mejorar aquel derecho históricamente concebido como el usufructo, en tanto cuando era persona en el derecho romano, ¿no?, que tenía la posibilidad de hacer uso y goce de esa cosa, de todas maneras siempre pertenecía al titular. Entonces, la disposición le estaba prohibida. ¿Qué otra cosa no tiene permitido? Es la disposición material. Retomo un poquitito. Tienen que hay 10 personas en sala. Bien. Bueno, ahora es embargar. Justamente son dos cosas más. O sea, retomamos en la época histórica. El usufructo pensado ¿para quién? Para la viuda del pater familias. ¿Sí? La mujer, en aquel entonces, sepan que hasta 1916, en Argentina tampoco la mujer tenía la posibilidad de disponer de sus bienes. ¿Sí? En el derecho romano sucedía que de pronto ante la guerra quedaba viuda y entonces de qué manera podía volver a tener algo, ¿no? Al menos su casa. Entonces, el derecho preveía que ante esa situación se pudiera quedar con el dominio útil y quizás el mayor de sus hijos, aunque tuviera 5 años, fuera el dueño de las tierras. Bien, históricamente nuestro derecho también se buscó de esa forma, como el derecho real para la familia. Ahora bien, y esto es lo que quiero introducirles antes de empezar a ver la estructura punto por punto. Es importante que tengamos en cuenta el espíritu actual del legislador que intenta quitar al usufructo de la familia, del derecho de familia, para llevarlo a la órbita comercial. Y entonces el estudiante dice, muy bien, bueno, lo que pasa es que se puede embargar. Bien, ese punto hay que tenerlo en cuenta, porque antes este derecho no era embargable, justamente porque continuaba con esa raigambre de protección hacia la persona titular. ¿Sí? Entonces, no se podía, embargar se pudo embargar siempre, lo que no se podía es ejecutar, igual que el régimen de vivienda. Siempre se puede embargar, porque esa prohibición no existe, la de inembargabilidad, salvo para la propiedad colectiva o el dominio del fisco, el dominio público, pero todo lo que sea privado siempre se puede embargar. Entonces, se admite a partir del 2015 este embargo porque se trasladó al derecho de uso la limitación que antes existía en el usufructo. Previo al 2015 se podía embargar, pero no se podía ejecutar si los bienes, se podían ejecutar los frutos, en tanto alcanzaran para la familia. Entonces, el remanente podrían ser ejecutables. La realidad es que no existieron muchos embargos a los usufructos, porque es difícil de probar, que es lo mismo que van a ver la semana próxima con el uso, con la profesora Celeste. Es muy difícil probar que excede a las necesidades de la familia. Porque no es casual que se constituya un usufructo sobre 20.000 hectáreas. El usufructo, cuando es sobre campos, se emplaza en una parte material. Y acá volvemos al objeto de los derechos reales. Pensemos que este derecho real de usufructo se puede emplazar sobre la totalidad del inmueble, se puede emplazar sobre la parte material, es decir, distinguir de ese todo un sector. ¿Y de qué manera se distingue? A través de un croquis. Un croquis es un documento planimétrico donde se deja constancia a través de un dibujo las medidas y superficies sobre las que recaerá este derecho real, que no necesita ningún tipo de visado por parte de la administración pública. Esto hace que no tenga un costo y entonces admite o permite
que se constituya con mayores ventajas este derecho real. En el año... Traje un fallo para compartir, que lo vamos a explicar en clase, pero si quieren lo pueden leer, está en cátedras. En el año 96, Walmart, sociedad anónima, viene a nuestra ciudad para realizar un desarrollo comercial. Este desarrollo comercial está pensado para durar un plazo de 54 años. Bueno, ¿de qué manera lo imaginaron? Utilizando, ustedes saben que cuando se piensa en un desarrollo comercial, hay que buscar cuál va a ser la figura jurídica que más se ajuste a ese desarrollo. Entonces, ¿qué se pensó? Constituir el derecho de usufructo. Ahora bien, este usufructo, que hoy tiene un plazo de 50 años para cuando recaiga sobre personas jurídicas, previo al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tenía un plazo de 20 años. Entonces, lo que estipulan es lo siguiente: constituir un usufructo durante 20 años, un plazo mayor, constituir una locación por el plazo de 10 años, constituir, una vez finalizada esta locación, otra vez el usufructo por otros 20 años, y luego una locación por los 4 restantes. ¿Cuál era el beneficio en estas negociaciones? Que el dueño, Francisco Cubor, Sociedad Anónima, se iba a quedar con las edificaciones que hiciera Walmart. ¿Les suena esto? ¿A qué? Es el derecho real de superficie, si así se plasmara en el testimonio. Es la construcción, y luego la persona se queda con las cosas. Entonces, en este usufructo, que lo van a constituir de manera onerosa, existe la obligación por parte de Walmart, de acuerdo a la negociación, de construir un hipermercado, lo que hemos visto que eso lo desarrolló, un centro comercial, shopping center, una estación de servicio y distintos restaurantes. Vieron que enfrente de lo que hoy es Changomás hay está la pescadería El Timón, está Tucán, la vendedora de comidas para animales, y otros negocios. Bueno, eso es lo que Walmart no llegó a hacer, y por eso se le extinguió el contrato, porque aún no pasaron los 54 años, pero cuando llegó la etapa de la locación, no se lo quisieron restablecer al contrato, no lo quisieron firmar. ¿Por qué? Porque no había cumplido con la construcción del shopping center, de esos 4 restaurantes. Entonces, el fallo se va a tratar de el dueño de la tierra, que se presenta en el Poder Judicial para pedir que se constituya un tribunal de arbitraje, para que pudiera decidir y mediar entre estas 2 personas y después lograr un laudo que sea entre las partes obligatorio. Bueno, ¿para qué se los nombro? Para que vean que ya desde el año 96 estamos intentando darle lugar a este tipo de negociaciones, que como Estado, el Estado no puede cambiar la estructura de los derechos de acuerdo a lo que les convenga a los comerciantes. Pero ¿qué pensó astutamente el legislador en el 2015? Este derecho real de superficie es muy interesante y ha tenido éxito en el derecho comparado, traigámoslo y receptémoslo en nuestro código, ¿sí? Y entonces que sea una forma de comenzar a negociar. Y si no es suficiente, dejar al usufructo también en órbita comercial, y que se puede elegir entre uno y otro. Entonces, bien, así es como el derecho de usufructo toma o continúa con la modalidad de ser un derecho real sobre cosa ajena,
portal extemporario, continúa con la prohibición de alterar la sustancia. Para la persona humana también, porque desde el momento en que es vitalicio, tiene un plazo, es su vida. ¿Mm? Vos, de todas maneras, esto es importante pensarlo en razón de quién soporta la carga real. Quien soporta la carga real es el titular de dominio desmembrado. Entonces, a esa persona es a la que el derecho busca que retorne a su exclusividad. ¿De qué manera? Extinguiendo el derecho que pesa sobre cosa ajena. ¿Mm? Entonces, de esa manera vemos cómo se utilizó este derecho real en la práctica comercial. Vamos a ver ahora entonces la estructura de este derecho real. Voy a ir siguiendo a modo de orden el PowerPoint que está en cátedras, que no lo puedo ir pasando, pero si lo quieren seguir, ya lo tienen. Lo voy a ir utilizando de fondo, realmente solo para guiar. Bueno, entonces decíamos que hoy comenzamos con los primeros derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Y su clasificación doctrinaria, porque no la vamos a encontrar en el código, se llaman derechos reales de disfrute. Esto es muy importante saberlo, porque a la hora de dialogar sobre esta materia, ya nos referiremos sobre los derechos de disfrute y no vamos a volver a nombrar al usufructo, al uso, la habitación y la servidumbre, porque lo que vamos a estar pensando es en las características en común que tienen estos derechos, ¿sí? ¿Cuáles son? Comparten la característica común de recaer sobre un inmueble ajeno del cual van a tomar un provecho económico, ya sea sobre el uso y el goce y la disposición jurídica, como son los atributos que recaen sobre el usufructuario, ya sea sobre el uso y goce, cuando estemos hablando del usuario, limitado en la persona humana. Acá el sujeto no permite a la persona jurídica, como tampoco en la habitación, derecho real, que tiene como objeto morar en un inmueble, construido y afectado a vivienda, perdón, afectado no, con destino a vivienda, donde la persona pueda habitar. Y finalmente la servidumbre, aquel derecho real que se constituye sobre dos inmuebles, donde uno tomará una ventaja sobre el otro. Puede ser de paso, puede ser de mero recreo, como utilizar la pileta del otro inmueble, puede ser de ductos, de electroductos, de gasoductos, ¿sí? Poder pasar o construir esos gasíferos por debajo de la tierra ajena, del inmueble ajeno. Bien, vamos a leer ahora el concepto legal de usufructo, que lo vamos a encontrar en el artículo 21-29. Fíjense, antes de leerlo, que nos queda como bisagra el derecho real de superficie. Y es muy importante saber cuando decimos que es bisagra, que cuando estemos hablando de la modalidad de a construir, a forestar, a plantar, siempre que tengamos una laguna de derecho, vamos a utilizar el derecho de usufructo como marco teórico, ¿sí? Ante la duda, se utilizan las normas de manera supletoria del usufructo. Cuando estemos hablando de la propiedad superficiaria, donde ya existe la construcción, donde ya existe la plantación de árboles o plantas, ahí utilizaremos al dominio revocable, ¿sí? Como normas supletorias. Bien, vamos a leer el 21-29. Concepto de usufructo.
Usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. Bien, entonces, usufructo es un derecho real, otorga las facultades de usar y gozar, y lo que decíamos, incluye la disposición jurídica. Esto lo vamos a unir con el artículo 2142. ¿Sí? Es el artículo con el que hay que articular para saber de qué se trata esta disposición jurídica, que en sí consiste en la facultad de constituir otros derechos reales o personales sobre la cosa. Ya lo vamos a ver, no son cualquiera, están limitados los reales. Bien, fíjense que en el objeto nos habla de un bien, justamente. No es casual, no es casual. Cuando leíamos el concepto de dominio, cuando leíamos el concepto de propiedad horizontal, siempre nos habló de cosa. Cuando hablábamos de propiedad horizontal, nos hablaba de inmueble. Ahora nos habla de bien. Y esto tiene que ver con que se va a abrir la posibilidad en cuanto al objeto, y si recordamos el artículo 1883, aquel por el cual nos decía cuál es el objeto del derecho real, segundo párrafo nos dice que los bienes, cuando taxativamente lo prevea la ley, podrán ser también objeto de los derechos reales. Muy bien, eso es lo que vemos acá. En algunos supuestos, como ser cuando estamos hablando de la participación en una sociedad anónima, una SRL, se va a permitir la constitución del derecho real de usufructo sobre la acción en una sociedad anónima o sobre una cuota en la SRL. Bien. Y fíjense que prohíbe alterar la sustancia, es decir, que existe una obligación de restituir la cosa, porque dijimos que el derecho real es temporario, y al momento de esa restitución, esa cosa tiene que estar de la misma manera. ¿Esto qué significa? ¿Que no puede hacer mejoras? No. Es importante que esto lo pensemos en articulación con el capítulo de posesión, porque estamos hablando de un poseedor legítimo que constituye su derecho en base a las prerrogativas legales. ¿De qué manera se puede constituir este derecho real? Primero, por la teoría del título y el modo suficiente, cuando estamos hablando de la forma derivada, también se va a poder constituir de manera testamentaria, y está prohibida la constitución legal o judicial. Bien, entonces, volvamos a los caracteres de este derecho real. Es un derecho real, lo vamos a ver en la nómina del artículo 1887, inciso H. Recae sobre un sujeto humano, también puede ser persona jurídica. El objeto es una cosa, pero también puede ser un bien. Recae sobre un objeto ajeno, por tanto es temporal, y existe esta obligación de respetar la sustancia, que se va a confrontar luego ese respeto, si se cumplió o no, cuando se extinga ese derecho real.
Tenemos en cátedra también otro fallo que habla sobre la extinción y el deber de restitución, que también habla de la pérdida de chance. Es interesante porque es un fallo donde les va a mostrar qué sucede en la práctica, porque si la persona fallece, ¿quiénes son los obligados a restituir la cosa? En ese fallo se puede ver muy bien esa obligación de restitución. Bueno, ¿qué facultades otorga a su titular? Otorga las facultades de uso. Dentro de las facultades de uso, recordemos que siempre existen, cuando se constituye el derecho real, la traslación de las facultades sobre la cosa. Entonces va a tener todas las facultades que otorgan las acciones reales y las acciones posesorias. El derecho de uso, conocido como ius utendi en el derecho romano. Utendi, utendi. Ius fruendi, de frutos, fruendi, cuando hablemos de los derechos de poder gozar de la cosa, tomar los frutos de esa cosa, ya sean frutos naturales, civiles o industriales. ¿Recuerdan las diferencias? Los frutos naturales son los que la cosa da de manera natural y los reitera, no se extingue cuando se toma el fruto. Renovables, esto lo podemos ver en los animales, cuando se constituye el usufructo sobre cabezas de ganado, bueno, ¿de qué manera se devuelve? Si ha fallecido una de las vacas, con el ternero su hijo, es perfectamente sí, subsanable. Se entrega como si fuera aquel otro. Bien. Y luego tiene el ius abutendi, que es el derecho de disposición. Acá avanzamos de lo que fue el derecho romano y a la disposición la dividimos, de acuerdo al 1882, en disposición jurídica y material. Entonces vamos a respetar la disposición material, que es la que no puede realizarse, y sí la disposición jurídica. Decíamos hoy, no puede realizar ningún tipo de mejora. Bueno, tenemos que estar a las obligaciones inherentes a la posesión, porque el usufructuario es un poseedor. Entonces sí va a estar obligado a realizar mejoras. ¿Cuáles? Las necesarias y las útiles. Exacto. Por el uso ordinario de la cosa y el desgaste que tenga, bueno, lo va a tener que ir mejorando. No está obligado a realizar mejoras suntuarias. Ahora, si las hace, también las puede retirar en caso de no dañar la cosa. Por ejemplo, se considera suntuario la conexión de un aire acondicionado. Entonces, la conexión del aire acondicionado la puede hacer y también se puede llevar ese aire en caso de hacerlo en vivo. Bien. Acá es donde se ve esa parte doctrinal de la elasticidad del dominio. ¿Lo llegaron a ver? La elasticidad del dominio se refiere a que el dominio es elástico, porque cuando se desmembra y se constituyen otros derechos reales sobre esa cosa, por ejemplo el usufructo, se estiran como un elástico hacia otra persona las facultades de uso, goce y disposición jurídica, que una vez extinguido el derecho real retornan y se vuelven a comprimir cual elástico en cabeza de su titular, como lo pide este principio de exclusividad. Bien, cuando constituimos un derecho real sobre cosa ajena, debemos conocer la terminología de
carga real. ¿La conocían? Carga real. La carga real está visto pueda utilizar esas facultades, hace una carga real que debe respetar. Mientras que, visto desde el lado del usufructuario, él va a ser el titular del derecho al usufructo con el conjunto de facultades nombradas. Bien. El principio salva rerum substancia, no alterar la sustancia. Fíjense que el mismo 21-29 nos define cuál es la alteración de la sustancia. Y nos va a decir que si es una cosa, se modifica la materia, la forma o el destino, eso va a llevar a la disposición material. ¿Qué es modificar la materia? Imaginemos que estemos hablando del objeto uvas para la posterior creación del vino, y que se mezclen las uvas y entonces no se pueda dividir porque la materia está mezclada, ¿sí? Entonces, de esa manera habría una alteración en la materia. Si estamos hablando de la forma, bueno, tenemos que pensar ya en una cosa mueble registrable, no registrable, una cosa mueble. Entonces sería, por ejemplo, cortarle las patas a un escritorio que sea una mesa ratón. Y cambiar el destino, sepan que los destinos son dos. Estamos hablando de los destinos vivienda o comercial. Comercial incluye el uso de oficinas profesionales, ¿sí? Entonces, si lo que adquieren es un comercio, bueno, para cambiarlo a vivienda, no lo va a poder hacer por su sola intención, como sí puede hacerlo el titular de dominio, sino que va a necesitar del asentimiento del nudo propietario. En sí lo tiene prohibido. Bien. Vamos al objeto, de acuerdo al 21-30. ¿Quieren leerlo? Un derecho son los casos en que la ley no prevé ser una cosa sensible cuando recae sobre un de animales y de en todo o una parte infinita de benevolencia con el Bueno, fíjense esta particularidad. Todas son particularidades. Primero, sobre cosa no fungible. Esta es la teoría general, hasta que no tenemos problema. Un derecho. Entonces acá es la ley misma la que está diciendo que es la excepción, porque un derecho va a ser posible. Y decíamos a principio de clase, bueno, un derecho como la Constitución